con Delfina Rossi para charlar un poquito de su libro que va a estar presentando la semana que viene, la semana próxima, el 4 de diciembre, Conducir al Capital. Delfina, ya te dimos tiempo. ¿Estás en la oficina? Ya estoy más tranquila, perdonen, estaba No, por justo favor, por favor. Aparte te escuchábamos que en estabas tránsito. con uno de los niños atrás, ¿no? Me Sí, dio la sí, mis sensación. hijos No, no hay iguales problema, no hay problema, por están favor. acá. Bueno, reformulamos la pregunta que te estábamos Sí, haciendo, Delfina. Bueno, a ver, ¿qué es conducir al capital sí. y cómo lo traerías al presente? ¿Cómo lo ves hoy en día también en el presente? Bueno, saben que nosotros los peronistas, en realidad, y las peronistas cantamos combatiendo al capital en nuestra marcha, ¿no? Hmm. Sin embargo, yo entiendo que esa es la posición de trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué? Porque frente a las negociaciones colectivas, las codicias, el reparto de la torta, bueno, uno lo combate desde esa posición. Pero cuando gobernamos, la realidad es que Perón y también Néstor y Cristina lo que hicieron fue conducir el proceso de desarrollo capitalista, el proceso de desarrollo nacional, ¿no? Entonces allí encontramos el plan de los dos planes quinquenales, el plan trienal, a Néstor y a Cristina armando los planes de energía nacional, el plan nuclear, armando un ministerio de planificación, haciendo infraestructura, generando un Estado presente que salga al terreno, al territorio y que acompañe a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con esta idea de keynesianismo muy fuerte, ¿no? Donde si la gente no tiene la plata, si no hay consumo, bueno, no hay manera de que la oferta pueda acompañar ese desarrollo nacional. Entonces, lo que veíamos era eso durante los gobiernos kirchneristas, y ahora en cambio lo que vemos, la verdad que el otro día lo leí como término me parece brillante, es un keynesianismo financiero, ¿no? Bueno, te aprieta el tipo de cambio y te bajo el riesgo país para que los que tienen bonos y los que la timbrean les vaya mejor, ¿sí? Hay una política de Estado, pero solamente para los que la timbrean, no para los trabajadores, no para los pequeños y medianos comerciantes, no para las pymes, no para la industria, ¿no? Y eso es un proyecto que es muy beneficioso el gobierno de Milei para unos muy poquitos, pero que la realidad es que a las grandes mayorías la baja del riesgo país, por más que puedes llevar muchos titulares, y no hace que tengas más para tu bolsillo, ¿no? Completa- Entonces, estamos en un problema clásico de economía política, clásico de distribución de lo que se genera, y por tanto donde lo que realmente tenemos que empezar a discutir es cómo se expresa o no esta famosa justicia social en la Argentina. Ahora bien, ¿no? La conducción política, o conducir, como decía Perón, es persuadir, ¿no? No es mandar. Ujú. Pero bien, creo que desde el Estado sí se necesita tener una instancia de poder, ¿no? Una conducción desde el poder, ¿no? ¿Cómo fue que reconstruyó el poder político, o cuáles son los puntos que vos referenciás como ejes centrales, digamos, de la construcción del poder, de la reconstrucción, mejor dicho, del poder político del Estado a través de Néstor, de Cristina, y cuáles son los puntos que vos decís, bueno, a partir de acá tenemos que elaborar para volver a construir el poder político de cara a lo que viene después de Javier Milei, ¿no? Mira, yo creo que Néstor y Cristina entendieron muy bien algo que quizás no lo entendimos y la votaron el gobierno del Frente de Todos. Mm. Gobiernos populares, generar ese poder y poder contrarrestar el poder de los poderes fácticos, económicos, judicial, mediático, necesitan de la movilización constante del pueblo, ¿sí? Nuestra batalla cultural no es simplemente ganar el gobierno, ¿no? Cristina lo ha dicho muchas veces, con la banda presidencial no alcanza. Luego nos tenemos que hacer un debate justamente de construcción de mayorías, de apoyo popular, de sostenimiento de algunas políticas y de que el pueblo argentino se apropie de esas políticas públicas, ¿no? Para nosotros es realmente una victoria que ni siquiera el gobierno de Javier Milei se atreva a tocar la asignación universal por hijo, y de hecho ya ha recompuesto parte de ese poder adquisitivo, a pesar de que mientras tanto le ajusta a la clase más vulnerable, a las familias más vulnerables, el bolsillo por otro lado con tarifas, etcétera, ¿no? Pero sí es una política de Estado la UH, ¿no? Y es una política
de Cristina Fernández de Kirchner, gracias a la recuperación del poder del ANSES, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos hacer eso continuamente, que se vuelvan política de Estado. Muchas veces lo que nos sucede es que los lugares donde el Estado ha avanzado enormemente quizás no son conocidos y por tanto la sociedad no se lo apropia. El éxito de haber lanzado un satélite al espacio, de tener a SAT, bueno, mucha gente no se lo apropia como algo justo y necesario, ¿no? Y entonces nos encontramos con las empresas de telecomunicaciones pueden poner las tarifas telefónicas que quieran y internet que quieran, con esta liberalización total que fue acompañada por el propio Poder Judicial, y en cambio, enfrente tenemos una propuesta de un Estado que genere soberanía tecnológica, soberanía en telecomunicaciones, y que a su vez no solo genere esa soberanía, sino que también pueda poner un coto y un límite al abuso de posición dominante de las grandes corporaciones, ofreciendo una alternativa. Ese es el modelo peronista. Claro. Entonces, como para resumir un poco o sintetizar un poco, podríamos decir que el primer paso de la conducción del capital es una conducción política, ¿no? Un proceso político fuerte. Sí, mira, para mí toda economía es política. Eso es una de las primeras cosas que discuto en el libro. No existe en la economía en el vacío. Cuando nos quieren hacer creer que la economía está en un Excel y no en una mesa de discusión política, bueno, es una engaña pichanga, ¿no? Es una engaña total, porque en realidad en la economía es una ciencia social y estamos hablando no solamente de cómo producir más y mejor, sino cómo distribuir, quién se lleva una parte, cómo aumentar la producción en general, qué posicionamiento se tiene, y las políticas económicas generan ganadores y perdedores, ¿no? Entonces hay que ser muy claro en eso. Yo igualmente sostengo que cuando hay un proceso de conducción política, democrática también, por parte del Estado, del proceso de desarrollo nacional, bueno, la Argentina puede efectivamente generar más capacidades productivas, puede aumentar su PBI, puede aumentar su economía, su producción, y que eso genera ganancias para los sectores trabajadores, los sectores más vulnerables y también el capital nacional. Obviamente, por ahí no es el negocio de lo más, por ahí no es el negocio de las grandes farmacéuticas internacionales, qué sé yo, no sé. Pero bueno, hay alguno que pierde. Yo creo que para el 99% del pueblo argentino lo que necesitamos es un proyecto de desarrollo nacional fuerte, dirigido, conducido por el Estado, con consenso político. Por eso en el libro también termino con 10 puntos donde aborda la necesidad de tener soberanía monetaria, de tener políticas activas también de protección de la industria, salarios justos, etcétera, etcétera. Claro. Delfina, advertís que estamos en un riesgo bastante alto, te lo señalo porque hoy dependemos casi exclusivamente del mercado externo y no del interno, que nosotros teníamos un 70%, y estamos a merced de los vaivenes de las políticas internacionales económicas, la cual sí estamos muy vulnerables hoy. Hoy, si hay un crack económico a nivel global, nosotros estamos desamparados absolutamente, no tenemos mercado interno. Sí, mira, no solamente es eso, sino también que estamos haciendo una entrega de todo lo que es nuestra conectividad, y hoy depende mucho del funcionamiento de la economía de internet, de sistemas operativos, bases de datos, etcétera, y el Estado argentino no tiene control absoluto en eso. Entonces, ahí todo lo que es automatización ya depende de licencias y de procesos que lo tienen las grandes multinacionales, lo tiene Microsoft, lo tiene Google, lo tiene Amazon, y mi pregunta es dónde queda ese conocimiento y esa soberanía, ¿no? Hay como una vuelta aún mayor que darle a lo que está sucediendo, pero sí, sin lugar a dudas, seguimos teniendo una dependencia del mundo muy grande, de cuál es el precio de las commodities, cuál es el precio del petróleo y gas, cuál es el precio de la minería, y eso es un desafío, porque cuando nos vamos quedando sin capacidades internas, cada vez tenés más exposición a esta volatilidad. Claro. Quería hablar, como decía antes, si le ponemos, por ejemplo, la volatilidad que tenemos al permitir, como dice este gobierno, la libre compra y venta de criptomonedas.
¿Qué estabilidad te da el valor de la cripto? Si no depende absolutamente de nada. Claro. Y si le decís a los argentinos que compren el cripto y después, si no hay el precio de la cripto, ¿quién le preserva los ahorros a los argentinos? Nadie. Claro, sí, es medio... Parece que eso hay que hablar. Hay un tema que a mí me preocupa, ¿no? Porque quienes están con el tema de las criptomonedas, evidentemente lo que te piden es un intercambio en dólares y te hablan de la moneda del futuro. Entonces, ¿para qué quieren los dólares a cambio de las criptomonedas? O sea que todo tiene un vacío detrás. Podés comprar criptomonedas en pesos, su referencia está dolarizada, pero vos podés no pasar por el dólar. Claro. Bueno. Pero bueno, igual la volatilidad sí es un flujo, te genera FAE, formación de activos externos, te genera fuga. Claro. Para nosotros, en términos macroeconómicos, tu ahorro en cripto es lo mismo que te esté dando la plata a las Islas Caimán, sea blanco, negro, lo que sea. ¿Se entiende? Entonces tenemos un problema de la balanza de capitales que cada vez se expone más a fluctuaciones externas en un mundo en donde ni siquiera hay un concierto de estados alrededor. Digo, si nos queda lejos del acuerdo de Bretton Woods, sobre el cual los países decidían su tipo de cambio después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 72, imagínense un mundo donde los vaivenes de cuánto vale esa moneda, esas criptomonedas, no decían los millonarios, ni siquiera es un Estado, aunque sea un imperio, el que te impone esa paridad. Estamos a niveles, la verdad, como muy preocupantes de colonialismo, donde hay piratas que vienen y que se apropian de ciertos excedentes de territorios que quedan totalmente indefensos. Claro, una de las cosas que también nos preocupaba, que venimos hablando desde el año pasado, está relacionada a que, bueno, uno ve la evolución geopolítica, ¿no es cierto?, del globo, y no sé si está bien considerar la posibilidad de que haya un cambio de eje de moneda, así como pasó del oro al dólar. Creo que esto puede llegar a dividirse entre dólar y otra segunda moneda, que puede ser la moneda del BRICS, que, no sé, contiene casi a la mitad de los habitantes del mundo, ¿no? Sí, me parece que ahí hay pensamientos como voluntariosos, es que yo tengo cierta esperanza. Pero la realidad es que yo creo que el mundo tiene dos nortes globales, uno es China y otro es Estados Unidos. Esto lo dice Tocaquean, un experto en relaciones internacionales. Y en el norte global de Estados Unidos los que están tomando el poder, la dominación, son las grandes empresas tecnológicas. Y ese es el nuevo orden. Que sea en dólares o en cripto, mientras que lo manejan ellos, va a ser indiferente. No veo algo tan optimista en el corto plazo. Sí creo que América Latina debe darse una estrategia regional propia frente a esta nueva conformación del mundo y no ser simplemente el baúl de las materias primas, de los recursos naturales que necesita la automatización e inteligencia artificial, que nada tiene de artificial. Mira, yo estuve en San Juan el día antes de ayer y les decía a los trabajadores, a los compañeros peronistas, a muchas madres de comedores populares, les decía, miren, se llama inteligencia artificial, pero de artificial no tiene nada, ¿no? Tiene cables, tiene conectividad, tiene centros de datos, almacenamientos, computadoras, mucho de eso se hace con el cobre que sale de San Juan. Entonces, mientras las compañeras y las familias de San Juan tienen hambre, hay otros que lucran diciéndote que las cosas son gratis, que WhatsApp es gratis, que Facebook es gratis, que esto es gratis, que todo es gratis. Entonces, hay todo un entramado de productividad y economía real donde nosotros tenemos que pensar cómo se inserta la Argentina en esto. Y me parece que si lo hacemos desde la política, desde el Estado, bueno, el nivel de sumisión va a ser total. Eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Digo, a ver, el mundo está yendo hacia un mundo, valga la redundancia, cada vez más cerrado, ¿no? Y eso significa que, bueno, muchos actores claves de la economía global se retiran hacia dentro de su frontera. El primer caso va a ser, en 2 meses lo vamos a estar viendo con Estados Unidos, que ya está anunciando aranceles, por ejemplo, a las importaciones chinas, mexicanas, canadienses, sí, etcétera. Yo no lo veo como un cerramiento, ¿no? Hay una expansión de su nuevo imperio. Parece que seguir viéndolo de forma dicotómica.
entre proteccionismo y globalización es errado, porque hay una nueva globalización. Y poner aranceles a China no implica poner aranceles en el resto del mundo. Entonces, es el nuevo orden mundial que sugiere Estados Unidos para Occidente, implica que países como el nuestro estén totalmente abiertos sus fronteras y no tengan el RIGI, ¿no? Tengan libertad de acción para las empresas del norte que maneja Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que ahí no hay que confundir, porque el paradigma está cambiando totalmente. Si nosotros seguimos diciendo que hay un debate entre proteccionismo y globalización, como si el mundo pudiese abrirse en una globalización total, me parece que estaríamos cerrando en la nueva conformación del orden mundial que quiere Estados Unidos. Claro, pero bueno, no se va a volver a la economía, digamos, de posguerra, eso está claro, no, ni hablar. Han cambiado. Pero sí. Además, claro, digo, no, que necesita cobre y necesita, digo, no, claro. Tiene pero que bueno, ver pero con para el eso proceso de friendshoring. Yo veo mucho más el proceso de friendshoring, que es el de trasladar procesos industriales a países aliados, que no un proceso de levantamiento de todas las tarifas, ¿no? Porque además hay un proceso, insisto, de dominancia tecnológica que implica la nueva expresión del imperialismo, que requiere otros elementos. Pero bueno, es mi apreciación, puedo estar equivocada. No, está muy bien. Pero aparte también hay otra cuestión, hay que sea de una manera o de la otra, Argentina se encuentra ante el desafío de cómo encara y cómo se vuelve a insertar o se inserta en este nuevo mundo que está surgiendo de a poquito, y hacerlo con un Estado completamente apartado de lo que son las decisiones económicas, o mejor dicho, inmiscuido en las decisiones económicas en favor del capital extranjero, es la peor de las estrategias. ¿De qué manera tiene que organizarse entonces el campo popular para, una vez que pase esta tormenta de Javier Milei, en el caso de que se retome el gobierno, pensar una integración inteligente a este nuevo mundo? Bueno, me parece que lo primero que tenemos que hacer es tener un buen diagnóstico de lo que está sucediendo y lo que significa la revolución tecnológica, la automatización, los datos, el Internet de las cosas, los algoritmos, etcétera, ¿no? Una vez que podamos identificar bien eso, lo que tenemos que hacer es pensar qué implica una soberanía tecnológica, ¿no? Y ahí, a partir de esa tercera posición, que yo creo que tenemos que volver a gestar frente a esta revolución tecnológica que está reconfigurando el capitalismo global, ahí tenemos que pensar cómo, con quiénes. Yo quiero creer que es con nuestros países vecinos, aliados, desde donde tenemos que gestar un proceso de soberanía tecnológica y de generar escalas, ¿no? Y no va a alcanzar con decir, con nuestro alcance ya el proceso de industrialización, de robotización, de tecnología, es muy profundo, y pensarnos que con nuestro alcance quizás es hundir a la Argentina en un proceso de producción similar al siglo XIX. Me parece que la mayoría de los argentinos tienen la aspiración de tener niveles de producción y de vida comparables con los países del primer mundo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo hacemos esa integración de manera inteligente, además de que tenemos sectores que son muy avanzados tecnológicamente, en donde incorporan esto del Internet de las cosas. Digo, estamos hablando que los campos en la pampa húmeda tienen robotizadas las vacas con chips y pasan por un escáner, y en el escáner les sale la alerta, y según eso derivan las vacas a que las vea a otro nivel de complejidad y le pongan una vacuna o las trate de un veterinario, ¿no? Entonces tenemos un país donde las vacas tienen chips y los pibes se quedan sin dientes y van sin zapatillas. Claro. Ese es un problema que tenemos, es un problema distributivo, no tenemos un problema tecnológico. Delfina, el desafío es cómo compatibilizamos eso en relación a que la realidad social de hoy nos dicta que, tenemos problemas de que tenemos gente con hambre, gente sin trabajo. Es lo que te estoy diciendo, claro. Por eso, pero no... ¿Dónde ponemos? Sí. Me parece que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y que lo que tenemos que pensar es la respuesta, ¿no? Hoy a la gran parte de los pibes menores de 30 años no les define su trabajo y su sindicato, porque tienen mayor volatilidad laboral, porque quieren cambiar de trabajo, porque quieren... entonces tenemos que ver cómo representamos a este pueblo que por ahí se siente identificado por tener una mascota,
cuidar a su mascota, porque se siente identificado por un tipo de música, que se siente identificado por escuchar la Lali, con lo que sucedió ayer con Spotify. Entonces la identidad también ha variado. Nosotros creo que tenemos que como peronismo seguir actualizando nuestra doctrina. Yo creo que el eje principal tiene que ser la felicidad del pueblo argentino y que eso se puede expresar de múltiples maneras. Sin embargo, más allá de la subjetividad que pueda ser variable y que puede tener diferentes expresiones, está claro que sin una realidad material que sostenga una vida digna para todos y todas, esa felicidad del pueblo es imposible. Te hago la última de mi parte, Delfina. Sí. A ver, con todo el tema de la robotización, automatización, etcétera, siempre se habla mucho de, bueno, el surgimiento de la economía popular como aquel sector que queda postergado de toda esta actualización tecnológica y de estas nuevas formas de producción y de desarrollo de la economía, en este caso argentina, ¿no? Si es que encaramos ese camino. ¿Nos tenemos que resignar a que va a haber un porcentaje de la población que va a quedar afuera del sistema de trabajo? Mira, me parece que vamos a tener que redistribuir el trabajo, pero sobre todo las empresas que generan grandes beneficios gracias al aumento de productividad que le da la automatización, lo que tienen que hacer es redistribuir esos beneficios, ¿no? Yo creo fervientemente que tenemos que hablar de un ingreso universal que socialice los beneficios de la inteligencia artificial y los procesos de automatización. Pero eso no necesariamente tiene que ser subsidiar una economía popular, sino redistribuir mejor para que sea más justo. Eso quiere decir que un ingreso universal si sos estudiante también, ¿no? Y si quieres estudiar, que no tengas que ser cartonero para tener un ingreso universal, ¿se entiende? Digo, creo que hay que redistribuir, universalizar implica eso. Y obviamente sí creo que la escuela y todo lo que es el sector cuidados, que está abocado principalmente a las mujeres, me refiero no solo al trabajo de trabajadoras de casas particulares, sino también a comedores, a sectores de cuidado, a cuidado de la niñez, creo que tienen que ser reconocidos por el Estado y reconocidos en nuestro sistema económico, y que eso también generaría paliativos a un trabajo que hacemos hoy las mujeres que muchas veces no nos lo reconocen, ¿no? Completamente. Delfina, te agradecemos muchísimo el contacto. Le recordamos a la audiencia, va a estar el próximo 4 de diciembre aquí en nuestra ciudad de La Plata, desde las 18 horas, en el Centro Cultural, perdón que se me fue el nombre, aquí está, Bernaviti, ubicado en calle 11, entre 61 y 62, acompañado de Florencia Santú, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Nahuel Chancel, secretario general del SUPE, y Nacho Bruno, concejal de Berizo por Unión por la Patria y sindicalista también, ¿no? Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Que tengan una buena jornada. No, Gracias. por favor, gracias a vos. Hablamos con Delfina Rossi a propósito de lo que va a ser la presentación de su libro Conducir al Capital aquí en nuestra ciudad de La Plata. 56 minutos pasaron de las 9 de la mañana.